¿sí? Entonces, muchísimas gracias a la Facultad de Ingeniería, a la ingeniera Anabela Córdoba, a la ingeniera Natalie López, que también siempre nos ha apoyado con estas iniciativas. Por ahí estaba viendo sus mensajes de texto. Auditoría económicas, no hay ningún problema. Bienvenida, Rosa. Perfecto, esto es totalmente abierto para quienes quieran acompañarnos. Perfecto, muy bien, bienvenida, no hay ningún problema. Puedes entrar, todos los webinarios que hemos estado programando son gratuitos, entonces ahí en la página, en la fanpage de Verity, pues es donde normalmente posteamos todos los, la programación de los webinarios y vamos a estar programando más durante los próximos meses, ¿verdad? Entonces, por aquí me dicen Miguel Contreras, Ingeniería Química, Nancy Rivera, Ingeniería Industrial, Lili, Ingeniería Industrial, Edwin Ruano, Agronomía, bienvenido también, Velvet, Ingeniería Mecánica Industrial, Julio Sanic, Electrónica, Adela Morales, Ingeniería Industrial, bienvenidos todos. Por supuesto, cuando quieran, no hay ningún problema. Pues el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de algunas metodologías para la mejora de procesos, ¿verdad? Asociémoslo esto con mejora continua, asociémoslo con mejora de la calidad, asociémoslo con mejora de costos. Entonces, todo lo que vaya enfocado a la mejora del proceso, pues puede ser abarcado con estas metodologías. Vamos a abarcar 3, no son las únicas que existen, podrán haber muchísimas más. Sin embargo, pues la idea es compartir un poco con ustedes sobre mi experiencia en realizar proyectos de este tipo, ¿verdad? Entonces, creo que eso se adecua bastante bien, por eso de que me centro únicamente en 3 de ellas, que ya vamos a ver cuáles son, pero por supuesto pudieran haber ahí muchas otras, ¿verdad? Entonces, me presento brevemente. Si alguien quiere escribirme algún email, ahí está mi correo electrónico, contacto@rodrigoenriquez.pro. Pueden encontrarme en Facebook también, en mi fanpage como rodrigoenriquez.pro y en LinkedIn también como rodrigoenriquez.pro. ¿Verdad? Ahí pueden ustedes contactarme y también estar al tanto de algunas otras actividades. Yo promuevo mucho digamos, actividades que sean gratuitas también y que puedan aportar valor a las personas, ¿verdad? Yo soy una persona bien abierta. Si alguien quiere comunicarse conmigo, me manda un email, con todo gusto lo puedo apoyar. No es necesario que ustedes tengan que estar dentro de uno de mis cursos o algo similar para que yo esté abierto a apoyarlos, ¿verdad? Permítanme un segundo. Listo, entonces les platico un poquito quién es Rodrigo Enríquez Totón. Pues soy estudié ingeniería en alimentos, ¿verdad? Ya hace un poquito más de 10 años terminé mi ciclo universitario. Tengo experiencia en la industria de manufactura directamente y también pues en proyectos en la industria de servicios. He trabajado en empresas transnacionales que han estado certificadas con las normas ISO 9001 y FSC 22000. Me ha tocado hacer actualizaciones de los sistemas de gestión. Perdón. Muchísimas gracias. Sí, aquí alguien me escribe que está por ahí en procesos bancarios o en el sector banca con la norma ISO 9001. Perfecto, qué bien. Esto pues va a ayudar bastante a complementar. Por ahí vamos a preparar un webinar probablemente sobre mapeo de procesos. Esto también pudiera ser bastante complementario a eso. Entonces tengo experiencia en sistemas de gestión, tanto de calidad como de inocuidad. FSC 22000, HACCP, BPM, SQF un poquito por ahí también y algunos otros que son similares como la ISO 22000. ¿Sí? Por azares del destino me ha tocado hacer mucho la parte de mapeo de procesos. Esto es poder hacer los mapas de los procesos de cómo las cosas suceden realmente. Entonces, tengo experiencia también en eso. Tengo experiencia también en desarrollar planes de mejora, es decir, proyectos de mejora, tanto en las metodologías Lean Six Sigma como en las metodologías como las que vamos a ver hoy. Estoy bastante vinculado con todos los proyectos relacionados de mejora continua
Y digamos que mi especialidad en los últimos años ha sido formarme como Lean Six Sigma Black Belt, acompañando a las empresas a poder desarrollar proyectos de Lean Six Sigma, ¿verdad? Que al final, si podemos encajar todo esto, la experiencia que les expongo aquí un poco, toda va relacionada con la mejora continua, ¿verdad? Entonces, un poquito de la agenda que vamos a ver hoy. Vamos a ver básicamente 3 metodologías, ahí vamos a ver un poquito más a detalle cada una. El pensamiento A3 o el reporte A3, la metodología de las 8 disciplinas que utilizaba Ford y la metodología Six Sigma o Lean Six Sigma, que al final ahora ya no hay diferencia entre decir Six Sigma y Lean Six Sigma. Entonces, por hacerlo un poco más corto, utilizamos Six Sigma. Y la metodología, una de las metodologías de los proyectos Lean Six Sigma es la metodología DMAIC, que es la que más ampliamente utilizamos nosotros, ¿sí? Entonces, en las certificaciones de Lean Six Sigma, las metodologías que normalmente se ven, la metodología que normalmente se ve es la metodología DMAIC, ¿sí? Habrán otras que ya no vamos a abarcar, ¿verdad? La Just Do It es hacer mejoras sin planificarlo, solo vemos que algo está fallando o algo lo podemos reparar, es actuar directamente sobre esto. Esta no la vamos a abarcar, son cosas bastante sencillas. Y la otra es la resolución práctica de problemas, que es la metodología que utiliza Toyota. A veces lo confunden mucho con la metodología de las 8 disciplinas. Sin embargo, pues tienen ahí alguna que otra diferencia, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, por mi experiencia, vamos a platicar de las 3 primeras, ¿sí? El primero es el reporte A3, que se le llama reporte A3 realmente porque si han estado en ingeniería y han llevado técnicas complementarias, no sé si aún utilizan ese nombre, pero básicamente dibujo técnico podrán saber las dimensiones de las hojas tamaño A3. Y esto se centra en que es una forma que se idearon de que en una hoja de ese tamaño iba a estar plasmado todo un proyecto de una mejora que se haya realizado, ¿verdad? Entonces, el A3 o el nombre A3 lo toma por el tamaño de la hoja. Sin embargo, vamos a ir viendo que no es mandatorio o la esencia no es el tamaño de la hoja como tal, sino es la forma en la que se esquematiza y se va contando una historia de cómo se está resolviendo un problema o de cómo se resolvió, ¿sí? Si se dan cuenta, esto está totalmente alineado con el famoso ciclo de la mejora continua o de Deming, ¿verdad? Que es el PDCA, que nos dice que primero debemos planificar, luego debemos hacer, luego verificamos las mejoras y luego, si es necesario tomar alguna acción, la tomamos, ¿sí? Entonces, el reporte A3 está inmerso en el PDCA, al igual que las 8 disciplinas y al igual que las metodologías del Lean Six Sigma, ¿sí? Entonces, por eso les decía a un inicio que todo esto estaba totalmente alineado al famoso ciclo de mejora continua o al PDCA, ¿verdad? Esto que ven aquí es un ejemplo de un formato del reporte A3. Ustedes si se ponen, si van a Google a buscar formatos de reporte A3, van a encontrar muchísimos distintos. Como les digo, la idea no es el tamaño de la hoja ni cómo están distribuidas cada una de las secciones, sino realmente la esencia está en cómo ejecutar el ciclo de mejora continua y el cómo se queda plasmado en un documento la historia de cómo se fue resolviendo un problema, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de problemas, estamos hablando de alguna desviación del objetivo, ¿verdad? Nosotros tenemos un estándar o tenemos una meta, tenemos un objetivo, y si los resultados se desvían de eso, estamos hablando de, les digo, por ejemplo, costos de producción, estamos gastando más de lo necesario, el nivel de defectuosos o de partes por millón defectuosas o de defectos por millón de oportunidades está más allá del objetivo que se tenía o de la meta que se había planteado. Entonces, ahí hay desviaciones. Cuando hay una desviación, básicamente estamos hablando que tenemos un problema, ¿verdad? Estas son las dimensiones en milímetros y en pulgadas del formato A3, 420 milímetros por 297, o podemos decir 17 pulgadas por 11 pulgadas, ¿verdad? Esto lo pueden hacer ustedes en cualquier formato en Excel, van a encontrar muchísimos.
pueden crear el propio ustedes, le pueden poner estas dimensiones y esto nos va a ayudar que cuando queramos hacer zoom en un PDF o en algo similar, pues no perderíamos la calidad de la imagen, ¿verdad? Vean que el reporte A3, más que la hoja, como les decía, es una forma de pensar, es una herramienta que utilizamos de cómo nosotros esquematizamos los problemas, cómo le vamos dando a través de una estructura, ¿verdad? O una serie de pasos, cómo le vamos dando resolución a un problema. Vean que aquí este es uno de los tantos formatos que pueden encontrarse, son muy similares, ¿verdad? Primero vamos a empezar con los antecedentes, el por qué yo necesito hacer esta mejora, ¿verdad? O sea, ¿por qué necesitamos mejorar el proceso? ¿Por qué necesitamos hacer este proyecto? Situación actual es cómo estamos actualmente. Estamos 3.5% por debajo de la eficiencia meta. Los costos se nos están desviando en un 10%, va más allá de lo planificado en los últimos 3 meses, en los últimos 6 meses, etcétera, ¿verdad? El objetivo que tenemos nosotros es qué es lo que buscamos lograr con este proyecto. Reducir los costos en un 10%, aumentar la eficiencia en un 10%, reducir las partes por millón defectuosas de 10,000 a 6,210, ¿verdad? Básicamente ahí va a estar el objetivo acompañado de metas, tienen que ser medibles, tienen que ser cuantificables. Luego en la etapa de análisis, aquí nosotros podemos utilizar todas las herramientas relacionadas para encontrar la causa raíz. Podemos utilizar Ishikawa, podemos utilizar diagramas de afinidad, podemos utilizar validación de la causa raíz, podemos utilizar gráficas, podemos utilizar estadística en Lean Six Sigma, ¿verdad? Podemos utilizar cualquier metodología de análisis que nos permita, los 5 por qué, no recuerdo si lo había mencionado, para poder identificar en dónde pudiera estar la causa raíz, ¿sí? Luego nos vamos acá a esta parte donde dice tomar medidas. Es básicamente, ya que encontré la causa raíz, ¿qué se debe de hacer para mejorar la situación? ¿Verdad? Es como la lista de acciones, por eso es como pudiéramos decir que son como la lista de mejoras o de acciones que debemos de hacer para cambiar el estatus de la situación actual. Aquí es lo que muchas veces denominamos en la parte de planificar, lo que muchas veces denominamos el plan de acción. El pasar estas acciones acá con fechas, con responsables, ¿verdad? Con despliegue de algunas otras actividades más detalladas, y básicamente es cómo vamos a ejecutar y a qué ritmo las contramedidas que mencionamos en el apartado anterior. Y por último, tenemos la parte de hacer seguimiento, que es como verificar si se lograron los objetivos. Y a veces los proyectos no necesariamente terminan en el momento en el que tomamos las acciones, sino debemos de darle cierto acompañamiento o cierto seguimiento o monitoreo durante algún tiempo, ¿verdad? Vean que aquí tenemos otro ejemplo del reporte A3. Vean en antecedentes, ¿por qué mencionamos el problema? ¿Cuál es el contexto del negocio, de la empresa o de la situación? ¿Dónde estamos en la situación actual? ¿Dónde necesitamos estar? ¿Verdad? ¿Dónde deberíamos de estar? ¿Hacia dónde quisiéramos llegar en un futuro más a largo plazo o a mediano plazo? Análisis, pues, ¿cuáles son las causas raíz? Objetivo, vean que aquí el objetivo cambió un poquito de orden, ¿verdad? Independientemente de si está antes o después, va a depender mucho de la naturaleza del problema. No todos los problemas son iguales, aun cuando hayan dos empresas que se dedican exactamente a lo mismo, sean parte de la misma corporación, los problemas no siempre van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, esto va a quedar o va a depender en la mayoría de veces, se los digo por experiencia, de la situación o del contexto en el cual vive se encuentra la empresa o la organización. Recomendaciones es la lista de acciones o contramedidas. Ya hablamos un poquito del plan y también hablamos del seguimiento, ¿verdad? ¿Por qué es importante el reporte A3? Porque fomenta el pensamiento lógico, ¿verdad? Ser objetivos y está muy determinado a los datos. Este pensamiento lógico hace que
Sí, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que me escribieran en una hoja ahora cómo resuelven problemas, probablemente me dirían o me listarían una serie de pasos, pero si yo se los pregunto dentro de una semana o dos, probablemente haya una cierta variación entre esa forma. Y si le pregunto a todas las personas que estamos aquí presentes, que somos 55, 56 incluyéndome, cada uno tendría una forma diferente. Entonces, esto lo que busca es que cuando encontremos un problema, nosotros automáticamente nos seteemos y ya estemos pensando de qué manera vamos a estructurarlo. Esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo, nos va a hacer muchísimo más eficientes y nos va, mientras más proyectos de estos hagamos, nos vamos a ir como entrenando más y vamos a ir desarrollando muchísimas más habilidades, ¿verdad? Promueve el resultado y la mejora de los procesos, o sea, los proyectos están enfocados a mejorar, ¿verdad? También nos ayuda a sintetizar, a refinar y a visualizar los problemas, a ser capaces de en una sola hoja poder contar la historia o el storyboard, como le llaman algunas veces, de cómo se fue desarrollando este proyecto, ¿verdad? Promueve la coherencia al interior y la uniformidad en general, ¿verdad? Lo que les decía de que dentro de la empresa todos adoptemos la misma forma de resolver problemas. Nos da una mejor perspectiva de los sistemas, ¿verdad? Nos va volviendo como más capaces en resolver problemas y esto nos da una nueva perspectiva de cómo vamos a ver nosotros los sistemas que operan dentro de nuestra organización, ¿verdad? Luego vean, en la situación actual, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar diagramas, podemos utilizar cualquier otro medio de comunicación. No hay una ley rígida ni una estructura rígida en un reporte A3. Yo les diría que básicamente tenemos que saber contar la historia de una manera que sea muy fácil de comprender para las demás personas, ¿verdad? Por aquí tenemos algunas preguntas que nos pudieran funcionar, ¿verdad? Las actividades están claramente especificadas respecto del contenido, orden y resultado buscado. Esto nos va a ayudar para que nosotros mismos vayamos como evaluando cuál es la situación, ¿verdad? Son claras y explícitas las conexiones entre las entidades, entre los procesos o dentro de los sistemas de la organización, ¿verdad? Aquí tenemos, vean como referencia algunas otras preguntas que podemos irnos planteando. En la parte de recomendaciones y en el plan, ¿verdad? Las recomendaciones o las medidas que hay que tomar deben de ser alineadas totalmente con la causa raíz, ¿sí? O sea, debe de ser, después de detectar la causa raíz, si yo ya conozco la causa raíz, se me va a hacer mucho más fácil saber cómo eliminar esa causa raíz, ¿verdad? Luego vean que en el plan es básicamente los pasos que se van a llevar a cabo para poder ejecutar las acciones que nos eliminen estas causas raíz, ¿verdad? El reporte A3 es bien sencillo, no es más que estructurar la forma de cómo resolvemos problemas y de contar cómo fuimos capaces de resolver estos problemas. Les doy un escenario clásico en el que en algún momento utilicé el reporte A3. Yo a mi jefe, cuando estaba trabajando en una empresa de manufactura, yo a él no le llegaba a contar los problemas que teníamos. Yo a él llegaba con un reporte A3 y le decía, Eddie, aquí está, tuvimos este problema, así lo resolví. Entonces, por favor, esta es la forma en la que yo te estoy contando cómo yo fui capaz de resolver ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Mi jefe ya no se preocupaba de que yo le estuviera llevando como más penas o más problemas, sino yo me convertí en una persona que le aportaba soluciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía cuando había un problema similar? Básicamente, podíamos ir a revisar los reportes A3 para poder ver cómo en ocasiones anteriores pudimos solucionar un problema muy similar, ¿verdad? Vean que en el seguimiento va a estar conectado directamente con los objetivos que queremos lograr. Básicamente es, le doy seguimiento para verificar si cumplí esos objetivos o no, ¿verdad? Entonces, ya vimos que es tanto una forma de pensar como una herramienta. Por supuesto, no es que ya hoy salgamos de acá y vamos a poder ir a hacer todo en reportes A3. Esto lleva una parte de práctica. Al principio nos puede costar mucho, al principio podemos tener muchas dudas, pero conforme vayamos desarrollando cada uno de los proyectos, que estos pueden ser proyectos pequeños, ¿verdad? Y que podemos hacerlo de manera individual,
conforme vayamos haciendo más y más y lo vayamos esquematizando, nosotros nos vamos a volver expertos en resolver problemas, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con esto que les digo de expertos en resolver problemas, porque no debemos de caer en ser expertos bomberos que vamos a estar apagando incendios todos los días, ¿sí? Luego de haber aprendido las lecciones, vamos a convertirnos en aquellas personas que hacen proyectos de prevención, ¿verdad? Porque no serviría de mucho que seamos muy buenos resolviendo problemas y que todo el tiempo sigamos resolviendo los mismos problemas. Debemos ser capaces de llegar a prevenir, de llegar a ser personas que podemos prevenir que sigan sucediendo estos problemas, ¿verdad? ¿Qué objetivos en general tiene el reporte A3? Pues solucionar problemas. Podemos también utilizarlo para poder justificar gastos de capital. Por ejemplo, pudiéramos hacer un reporte A3 del por qué deberíamos de comprar un equipo nuevo, porque el que tenemos ya está muy viejo, donde podamos ir justificando cuáles serían los beneficios de hacer una inversión en algún proyecto de tecnología, por ejemplo. ¿Sí? Podríamos justificar también la contratación de más empleados si nosotros obviamente somos capaces de demostrar en un reporte A3 que estamos teniendo problemas de baja eficiencia, que de todas maneras estamos teniendo altas cantidades de horas extras, altos volúmenes de pagos por horas extras, y que además eso nos impacta en que las personas trabajan mucho, estén cansados, y luego se nos vuelva contraproducente porque también estamos teniendo ausentismo de las personas, por lo mismo que trabajan mucho. Podríamos utilizar un reporte A3 para justificar eso, ¿sí? También tiene como objetivo poder planificar proyectos o planear proyectos, porque va a ser como la forma que adoptemos nosotros en cómo pensar. Entonces, aunque no hayamos ejecutado el proyecto, vamos a poder establecer a partir de establecer los objetivos o de, digamos, de poder saber cuáles van a ser nuestros objetivos, hacer un plan de cómo podemos llevar a cabo ese proyecto, ¿verdad? Nos sirve también para documentar incluso planes anuales, ¿verdad? Si nosotros queremos documentar un plan anual de mejora dentro de la empresa, que obviamente sería muy general, pero pudiera servirnos para tener como una visión muy macro de todo lo que se quiere lograr hacer, ¿verdad? Entonces, vean que aquí tenemos nosotros el PDCA, ¿verdad? Plan, Do, Check, Act. Y vean que básicamente en un reporte A3 vamos a tener algo similar como esto, ¿verdad? Que ya lo vimos en los esquemas de ejemplo. Clarificar el problema, desglosar el problema, determinar cuál es el objetivo, analizar la causa raíz, desarrollar posibles soluciones. Esto va a estar en la parte de planificación. En la parte de do o hacer o ejecutar, vamos a tener básicamente el cómo estas contramedidas se le llama como decir soluciones también, o soluciones propuestas, cómo estas las vamos a ejecutar, ¿sí? En la parte de check y act vamos a tener evaluación de los resultados y del proceso, ¿verdad? ¿Qué resultados obtuvimos con la mejora? ¿Cómo el proceso fue cambiando o fue mejorando? Y también tenemos la parte de estandarización. Ok, yo ya comprobé que las acciones de este plan me funcionaron cuando las ejecuté, entonces ahora mi proceso va a sufrir ciertos cambios. ¿Qué debo de hacer yo? Estandarizar esos cambios para que no volvamos a partir, digamos, de esta situación hacia la inicial, ¿verdad? Básicamente, o en pocas palabras, es que no terminemos de ejecutar la mejora y lo dejemos ahí y que 2 semanas, 3 semanas, un mes después se vuelva a dar el mismo problema y volvamos a regresar a la situación inicial, ¿verdad? Entonces, esta parte es bastante importante para no regresar a la situación actual y para mantener las mejoras que se realizaron dentro del proceso, ¿verdad? Vean acá, este es un como esquema general de cómo pudiera ir el reporte A3 también. Este es otro ejemplo. Aquí tenemos el estado actual. Aquí tenemos los antecedentes, ¿verdad? Análisis de causa raíz, plan de acción, ejecución del plan de acción, ¿verdad?
y quiénes van a llevar a cabo esas acciones, y incluso aquí tenemos la parte de verificación. Si este esquema lo vemos en el PDCA, lo podríamos relacionar de una manera muy similar a esto, ¿verdad? Básicamente, esta parte va a ser del planear, esta parte en amarillo va a ser el do, que es hacer, y esta va a ser el check o el verificar y también el actuar, ¿verdad? Básicamente, si se dan cuenta, este reporte A3 está esquematizado en la forma del PDCA en la imagen del lado inferior derecho, ¿verdad? Entonces, el reporte A3 básicamente nos va a servir para hacer proyectos. Podríamos hacer muchos proyectos individuales y plasmarlos en reporte A3, ¿verdad? Por supuesto, también se pueden hacer proyectos un poco más robustos o más completos en equipos, ¿verdad? Y que también pudiéramos plasmar en un reporte A3. Hagan de cuenta que el reporte A3 es como la presentación del resumen de lo que se hizo dentro del proyecto, ¿verdad? Entonces la esencia no está en el reporte, tampoco está en la forma esta que tenemos, porque pueden ir variando. Ustedes podrán encontrar muchísimas plantillas distintas, sino la esencia está en la forma en la que nosotros adoptamos el pensamiento para resolver problemas, ¿verdad? Entonces, esa es la metodología o el reporte A3. Luego nos encontramos con otra que se llama las 8 disciplinas, la metodología de las 8 disciplinas. Esta la utilizaban en la empresa Ford para resolver problemas. Y vean que aquí nuevamente tenemos el plan, el do, el check, y aquí tenemos también el act, ¿verdad? Para quienes trabajan en empresas que tienen sistemas de gestión que pudieran ser ISO, digamos que 9001 o 22000 o incluso FSC 22000, pudieran adoptar. Yo he visto mucho en este sistema de gestión, pero no dudo que pueda ser en el de 9001 también, que se utiliza la metodología 8D para las acciones correctivas e incluso en algunos casos para acciones preventivas, ¿verdad? Entonces, este se ha utilizado bastante y pudiera ser una forma de cómo resolver problemas. ¿Qué diferencias tiene la metodología 8D? Que, por ejemplo, en la A3 pudiéramos estar hablando de proyectos de mejora que ustedes pueden realizar de manera individual en cuestión de 1 o de 2 semanas quizás. Plan, do, check, act es planear, hacer, verificar y actuar. Yo me lo sé en inglés porque así me lo enseñaron. Entonces es planear, hacer, verificar y actuar. Básicamente, disculpa, la consulta era porque me confundí un poco. Digamos, ¿lo utilizas para la de cero o solamente, no entiendo, los títulos, el PDCA solamente los hacen los títulos o cómo? el PDCA, perdón. Acá es que donde dice D0 está abajo de PDCA, ¿verdad? Sí, esa es Pero como eso la no parte de corresponde. planificación, es la parte 0. Lo que nos dice ahí Ya, es ok, pero eso no se que incluye nada. no se incluye. Lo que nos dice ahí es que vamos a hacer el proyecto de las 8 disciplinas dentro del marco del PDCA. ¿Sí? Ok, de acuerdo, gracias. Ajá. No es parte, o sea, digamos que las 8 disciplinas comienzan desde la D1. Este D0 nos indica que básicamente esto va a estar enmarcado en el PDCA. ¿Sí? Ok, No sé si esa gracias. era la duda. Eso era, gracias. Perfecto. Sí, ahí solo nos hace como la referencia de que vamos a seguir relacionando esto con el ciclo de mejora continua, ¿verdad? Entonces, la disciplina de las 8D funciona cuando son proyectos en equipos, ¿verdad? Ya no son proyectos individuales. No podemos hacer un proyecto 8D de manera individual. No nos va a funcionar, se los digo por experiencia. Entonces, aquí ya cambia un poquito la situación. Son proyectos un poquito más extensos, no son tan sencillos, pero tampoco son demasiado complejos, ¿verdad? Básicamente, si se dan cuenta, tenemos el A3, que digamos que son sencillos, tenemos 8D, que son medios, y tenemos el ciclo DMAIC, que son para proyectos ya un poquito más complejos, ¿verdad? Este es como el término medio. Pero aquí necesitamos llevar a cabo proyectos en equipos, ¿verdad?
Vamos a ir viendo cada una de las 8 disciplinas, ¿verdad? Para que podamos ir aclarando. Como les digo, aquí en la metodología de las 8 disciplinas se hace mucho énfasis en el trabajo en equipo. O sea, antes de poder nosotros entrar a hacer un proyecto 8D, debemos trabajar fuerte en el PDCA, en que todo el equipo tenga la mentalidad de mejora de procesos, ¿verdad? Incluso yo les pudiera hablar que estos equipos, y ahí ya me estoy pasando como un poquito a otro tema que se llama Scrum, estos proyectos pudieran ser de equipos autoorganizados. O sea, aquí no necesariamente debe haber un líder marcado del proyecto. Pueden haber muchos líderes, ¿verdad? Algunos líderes son buenos para gestionar, otros son líderes para relaciones humanas. Cada quien pudiera tener como distinto tipo de liderazgo, y lo que se busca aquí no es adoptar un tipo de liderazgo, sino que todas las personas aporten ese liderazgo que tienen y que vaya siendo enfocado hacia la mejora de los procesos. ¿Cuál es la esencia de las 8 disciplinas aquí? Los equipos, ¿sí? Primero están los equipos, después están los procesos, después están las empresas. Lo principal aquí son los equipos, ¿verdad? Entonces es un enfoque totalmente basado en la importancia que van a tener los equipos, ¿sí? Las 8 disciplinas, la primera es formar el equipo, ¿verdad? Describir quiénes van a participar, que sean equipos multidisciplinarios, que todos tengan diferentes formas de liderazgo, ¿sí? Luego podemos hablar de la definición del problema. Aquí vamos a hacer una rigurosa definición del problema. Hay muchísimas técnicas. Yo dicto un curso desde el año 2018 sobre las 8 disciplinas. Cuando era un taller presencial, era un taller de 16 horas, porque cada una de estas disciplinas, o sea, tiene detrás muchísimas cosas, y lo más importante de esto es, o digamos, lo que puedo recalcar es que todo eso que está detrás básicamente es cómo funcionan los equipos en cada una de las diferentes fases, ¿verdad? Entonces, aquí se utilizan muchas herramientas, por ejemplo, la matriz es-no es, ¿verdad? Dentro y fuera de la caja, lluvias de ideas, diagramas de afinidad, técnicas multivoto, que pudieran ayudarnos o acercarnos a definir cuál realmente es el problema. Si nosotros no tenemos un problema bien definido, probablemente estemos haciendo acciones hacia otra dirección que puede ser distinta a la que realmente necesitamos para mejorar el proceso. D3, la disciplina 3 nos dice básicamente evite la parálisis por análisis, ¿verdad? O sea, si ustedes como equipo observan que hay cuestiones que se puedan mejorar aún temporalmente, deberían de solucionarse, ¿verdad? En lugar de esperar a que se llegue hasta la disciplina 7 y 8 para poder ver si las acciones funcionaron. Se los resumo así como de manera sencilla. Si ustedes ven que una tubería tiene una fuga, yo creo que más allá del análisis está reparar la fuga inmediatamente, ¿verdad? Luego en el proceso vamos viendo por qué se dio la fuga, por qué se pueden dar más fugas, pero mientras tanto yo no puedo dejar la fuga y esperar a terminar mi ciclo PDCA con las 8 disciplinas para mejorar el proceso, ¿sí? Medir y analizar. Yo voy a recolectar todos los datos necesarios, ¿verdad? Para poder medir mi proceso y para poder hacer los análisis de causa raíz, ya sean en equipos, ya sean de repente con un AMEF, ya sea de repente con una validación de causa raíz, ya sea con el uso de estadística y pruebas de hipótesis, etcétera, ¿verdad? Luego, vamos en la disciplina 5, vamos a empezar a desarrollar posibles soluciones para atacar la causa raíz que identificamos, ¿verdad? En el número 6, nosotros vamos a utilizar técnicas de equipos para poder seleccionar cuáles de las posibles causas raíces van a ser las que mejor se ajustan para resolver el problema, ¿verdad? Pero cuáles de las soluciones que se propusieron van a ser las mejores para eliminar las causas raíces. Luego, en la disciplina número 7, básicamente es estandarizar.
¿sí? Yo voy a estandarizar el nuevo proceso, voy a estandarizar los cambios para evitar que nuevamente volvamos a regresar o nuevamente estemos en la etapa donde estaba el problema, ¿verdad? Esto creo que ya les platiqué un poquito. Y como les decía, en las 8 disciplinas, los equipos son los esenciales y son los fundamentales. Entonces, hay que hacer un sistema de reconocimiento de las personas. Se debe de crear dentro de la empresa un sistema que sea capaz de reconocer los esfuerzos de los equipos. Y aquí no estamos hablando únicamente de dar remuneraciones o pagarles dinero, sino crear un sistema que la gente sepa que cuando el equipo hace un proyecto que tiene cierto alcance, puede recibir, no sé, un reconocimiento, un trofeo, un día de descanso, una cena familiar, una cena entre el equipo, ¿verdad? Pero es bien, bien importante poder desarrollar una manera en la que los equipos se sientan motivados. Equipos motivados van a necesitar o van a querer todo el tiempo resolver problemas, ¿verdad? Y vamos a ver así de manera rápida algunas de las particularidades de cada una de las disciplinas, ¿verdad? Vean que aquí a veces tenemos problemas que pueden tener cierta complejidad, ¿verdad? A veces las causas raíz no son tan obvias o tan fáciles de ver, ¿verdad? Se hace mucho énfasis en definir el problema. Y vean que aquí nos está hablando nuevamente de los equipos, distintos puntos de vista, equipos multidisciplinarios y que todos aporten, ¿verdad? Luego tenemos aquí, los equipos deben de ser entre 4 y 8 personas, perdón. Equipos de menos de 4 personas pudiera ser como mucha carga si el proyecto pudiera ser un poco complejo o muy extenso. Mientras más de 8 personas hay, yo creo que ahí ya sería muy complejo. Yo recomiendo 6 personas. Creo que 6 personas es un número bastante bueno. Más personas es más complicado. No recuerdo si hay alguna slide donde nos dice, pero regularmente algunos proyectos de la metodología 8D duran entre 4 y 6 semanas, ¿verdad? Esto no es mandatorio, pero es como una buena idea para saber cuándo pudiéramos utilizar la metodología de las 8D. ¿Sí? Aquí tenemos diferentes perfiles de personas que pudieran estar dentro de los equipos, ¿verdad? Disciplina 2, que es definir el problema. Vamos a tener que ver, primero que los problemas vienen de diferentes fuentes, que el plan estratégico de la organización, que va a ser el nuevo enfoque, muchas quejas, muchos reclamos, mucha baja en la productividad o en la efectividad de los procesos. Entonces, hay muchísimas formas de las que pueden venir estos problemas o mejoras, ¿verdad? Describir el problema, ¿qué proceso vamos a mejorar? ¿Sí? Es importantísimo tener métricas o índices o indicadores, ¿verdad? Porque si no volvemos medible, cuantificable los problemas, vamos a estar en una situación subjetiva que para unos va a ser buena y para otras va a ser no tan buena. A mí me encantan los números porque los números no mienten, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir mucho o poco que decir un número exacto, ¿verdad? Entonces, eso es indispensable en estas metodologías de mejoras de procesos, ¿verdad? Poder saber cuáles son las limitaciones que tenemos o que vamos a irnos encontrando dentro de los proyectos o dentro de los procesos de mejora. Y nuevamente vean aquí, datos, ¿verdad? Son la base de todo esto. ¿Qué debemos evitar? Proyectos que a nadie le interesen, proyectos que están en transición, que pronto van a cambiar, entonces no tiene mucho sentido invertir muchos esfuerzos en eso, ¿verdad? Cuando nosotros ya sabemos cuál es la solución y solo la queremos implantar, esos no son proyectos de mejora, no hay análisis de causa raíz. Si ya sabemos, podemos utilizar, no sé, otro tipo de metodologías, de repente la alineada a la gestión de proyectos tradicionales en cascada, o, ¿sabes? Sí, proyectos tradicionales, proyectos en cascada, proyectos predictivos, ¿verdad? ¿Qué debemos de elegir? En los casos en los que tenemos
planteado un problema y no una solución, ¿verdad? Proyectos que están afectando a la empresa, ¿verdad? Proyectos donde nosotros podamos definir el inicio y el final del proceso que debemos de mejorar, donde sepamos que al menos podemos acceder a los datos o los podemos generar y esos datos nos puedan servir. Algo que sea un problema de todos los días, ¿verdad? Que no sea algo que sucede esporádicamente, sino problemas de aquellos que son los evidentes del diario vivir dentro de la empresa, ¿sí? Vamos a pasar aquí otro poquito más. Vean, esta me interesa. Ejemplos de buenos proyectos de mejora continua que podemos abarcar con la metodología 8D. Ahorro de costos de mantenimiento. Vean, este es bastante interesante. Agilizar o quitarle toda la burocracia a esos proyectos administrativos, ¿verdad? Que yo creo que a todos nos ha tocado sufrir de todos esos proyectos que tienen que pasar demasiados protocolos, demasiada burocracia, que son demasiado complejos, ¿verdad? Cuando sabemos que los procesos pudieran ser mucho más sencillos. Proyectos para mejorar la productividad, para mejorar la calidad, para mejorar problemas de los que vemos en el diario vivir y en aquellos en los que deseamos reducir colas, esperas o retrasos, ¿verdad? Esos son buenos ejemplos de cuando podemos aplicar la metodología de las 8 disciplinas, ¿verdad? Vamos a pasar aquí un poquito, por aquí están algunas listas que nos pueden ir guiando o preguntas que nos pueden ir guiando para ver si tenemos bien definido el problema. Aquí pudiéramos extendernos muchísimo, ¿verdad? Como les digo, esto es un curso, solo el curso de las 8D es un curso bastante extenso, donde aprendemos muchísimas herramientas, como las que ya le he ido mencionando, el CIPOC, diagramas de afinidad, Ishikawa, técnica multivotos, lluvia de ideas, matriz Racine, otras matrices de priorización, tenemos por ahí los OPL, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego entonces, en la parte 3 es bien sencilla. Si vemos que podemos mejorar algo, deberíamos de resolverlo en términos inmediatos. Después evaluamos si esa solución puede ser la definitiva o va a ser solo la solución temporal que nos va a permitir seguir avanzando con el proceso para encontrar la verdadera causa raíz, ¿verdad? ¿Cuándo no vamos a utilizar esas medidas de contención o cuándo es mejor no actuar? ¿Sí? Cuando puede empeorarse la situación, ¿verdad? Cuando en lugar de, o digamos que por arreglar algo, terminemos impactando otra parte del proceso, entonces solo sería como trasladar el problema hacia otro lado, ¿verdad? En esos casos no nos va a funcionar las contramedidas. Disciplina número 4, analizar e identificar causas raíz, ¿verdad? Que va a ser básicamente todo el proceso de identificación de causa raíz, indicadores del estado actual, ¿sí? Identificar qué tareas añaden valor y cuáles no, hacer diagrama de flujos, ¿verdad? Esa también es otra parte. Yo dicto un curso que se llama mapeo de procesos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esto es bastante extenso. Análisis de las causas raíz, si nosotros nos pusiéramos a hacer, por ejemplo, aquí un AMEF, ¿verdad? Ahí estamos hablando de otra herramienta que es muy extensa, ¿verdad? Luego hacer relaciones, Ishikawas, diagramas de afinidad, etcétera, ¿verdad? Y otros para priorizar también las causas raíz. Y aquí volvemos a tener el famoso análisis de modo de efectos y fallas, ¿verdad? Vean, si nos metemos solo a hablar del análisis estadístico, estaríamos hablando de un curso de control estadístico de procesos que puede ir, yo he dictado cursos de control estadístico de procesos de hasta 40 horas, ¿sí? Entonces, esto ya es, digamos que ahora solo estamos viendo las generalidades, pero detrás de todo esto hay muchísimas herramientas, muchísimas formas de pensar que también debemos de ir tomando en cuenta. Aquí les tengo yo un par de ejemplos de empresas en las que yo he realizado paretos. Por supuesto que este no es el único, ¿verdad? Sino es uno de tantos que hemos realizado. Este es un ejemplo de cómo hicimos un taller o un workshop
para determinar las posibles causas raíces. Vean que aquí tenemos las 6M del diagrama de Ishikawa. Aquí tenemos unos sticky notes, que aquí vamos apuntando datos importantes de los problemas ay, perdón, se me fue la palabra. Después de haber hecho un diagrama de afinidad donde ya unimos categorías, y este que está aquí en rojo fue como la causa que seleccionamos en este caso, ¿verdad? Luego tenemos que es importante planificar la forma en la que vamos a tomar los datos, ¿verdad? Tenemos que hacer una toma de datos que sean probabilísticos, ¿sí? Ahí podemos hablar de al azar, ¿sí? Ahora se me viene a la mente por conglomerados, se me viene a la mente también sistemáticos, y hay otro que se me está escapando ahora, no recuerdo, son 4, se me escapa el nombre, pero es muy similar a la forma de conglomerados. Estratificación, ¿sí? Por estratos. Entonces, debemos de planificar los datos, cuántos datos vamos a tomar, durante cuántos días, durante cuántos ciclos del proceso, durante cuántas semanas, ¿verdad? Porque de la toma de los datos va a depender mucho la calidad de los resultados que vayamos a tener. Disciplina número 5, generar ideas, ¿verdad? Aquí lo que se busca es que el equipo genere la mayor cantidad de ideas posibles, ¿verdad? Y a partir de estas ideas, irlas uniendo, irlas combinando para poder ir generando posibles soluciones que sean mucho más completas, ¿verdad? ¿Qué forma lo podemos hacer? La más sencilla, copiando de otros procesos exitosos, trabajando sobre lo que ya tenemos, reforzarlo. Algunos métodos como el Scamper, que fomenta mucho la creatividad. Pensamiento en paralelo, todos ejecutando al mismo tiempo, todos los miembros del equipo ejecutando al mismo tiempo todas las fases del proceso. Y el pensamiento lateral, en el que cada uno, digamos, todo el equipo se centra en cada una de las etapas del proceso, ¿verdad? Esas son como algunas variantes de cómo poder ir desarrollando esta metodología. Podemos modificar algunas alternativas, podemos combinar, digamos que se hicieron 3 alternativas diferentes, pero de alguna manera estas se pudieran combinar para hacer un plan de acción tomando en cuenta todas estas posibles soluciones que pudiéramos implementar, ¿verdad? Disciplina 6 es básicamente ejecutar todas las acciones, ¿verdad? Cómo ir priorizando cuáles de la disciplina 5 son las que realmente vamos a ejecutar. Vean, aquí tenemos las herramientas, algunas de las que les había comentado, multivotos, comparación de parejas, el AMEF, método multicriterio, matriz PUG, y por ahí habrán otras más. Entonces, comprobar que las soluciones funcionen, parte de esto. ¿Cómo puedo ver yo eso? Vean, esta gráfica fue antes de tomar acciones. Vean, aquí tenemos de enero a mayo, y luego tenemos aquí de junio a diciembre. Y aquí podemos ver la combinada, de enero a mayo, y a partir de aquí podemos ver cómo el número de reclamos fue disminuyendo, ¿verdad? Disciplina 7, ya les había platicado un poquito, es básicamente estandarizar los nuevos procesos. Por aquí vamos a ver los famosos One Point Lesson, o lecciones de un solo punto, que son documentos muy gráficos y sencillos en los cuales se le puede dar instrucciones a las personas, ¿verdad? De cómo realizar alguna actividad. El OPL, que yo siempre lo pongo de ejemplo, creo que es el más conocido, es el lavado de manos, ¿verdad? Todos hemos visto en los baños donde dice paso 1 y dice échase agua y están las manos. Paso 2, entonces es poco texto, pero muchas imágenes, y ahí nos explica un procedimiento sencillo sin necesidad de que alguien más nos tenga que explicar, ¿verdad? Sino el documento explica por sí solo. Y en la 8, pues, ya habíamos platicado un poquito de cómo ir reconociendo a los equipos de trabajo y el éxito que estos pudieran ir teniendo, ¿verdad? Y por último, pasamos a la parte introductoria del DMAIC, que es la metodología que utilizamos en el Lean Six Sigma. Aquí se me duplicó la diapositiva. ¿Por qué se llama DMAIC? Por las 5 fases que tiene, que una es Define,
básicamente es definir el problema, otra es medir el proceso actual para cuantificar el problema, analizar, aquí nos vamos con toda la parte estadística, aquí básicamente es ejecutar, y aquí es la parte de seguimiento o de control, ¿verdad? Y se dan cuenta, seguimos teniendo el mismo ciclo PDCA. Estas tres de acá son básicamente parte de la etapa de planear. Luego aquí estamos en la etapa de hacer, y aquí básicamente estamos en el check y en el act, ¿verdad? Verificar y actuar. Entonces, nuevamente esta metodología también está inmersa dentro del ciclo PDCA. ¿Qué es un proyecto? Bueno, ¿qué es Six Sigma? Podemos definirlo como una meta, como un proceso de mejora también. La métrica de Six Sigma es, por aquí la tenemos, 3,4 defectos por millón de oportunidades, o es el nivel 6 Sigma, este es el equivalente, ¿verdad? También es son proyectos de mejora de procesos, proyectos de mejoramiento continuo, ya lo vimos por qué con el PDCA. Forma de solucionar problemas, alineado totalmente con las otras dos metodologías. Excelencia operacional, porque no únicamente mejora el proceso como tal, también podemos mejorar calidad, costo, tiempos de entrega, seguridad industrial o salud y seguridad ocupacional. Podemos mejorar también, o podemos realizar también mejoras en los puestos de trabajo, que ahí estuviéramos hablando de la moral de las personas. Y también es, en gran parte, el uso de herramientas estadísticas para poder resolver problemas, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a realizar proyectos Six Sigma? Cuando necesitemos mejorar la satisfacción del cliente. Esta metodología de Mike va totalmente enfocada a la satisfacción de los clientes, que es a quien nosotros le entregamos los resultados de nuestro proceso. También van muy enfocados a disminuir fallas, o principalmente cuando no estamos llegando a los niveles de productividad deseados dentro de la empresa, y también a la reducción de los tiempos de ciclo, ¿verdad? Dentro de los procesos. ¿Qué indicadores se mejoran normalmente en los proyectos Six Sigma? Los que les decía, los de calidad, costo, tiempo, delivery, safety, y le llaman a veces people o a veces le llaman moral, ¿verdad? Entonces, esos son los indicadores que normalmente se buscan mejorar dentro de los proyectos Six Sigma. Cuando nosotros hablamos de proyectos 8D, hay muchos o gran cantidad de esos proyectos van muy enfocados a la mejora del proceso como tal, ¿verdad? Entonces, pero al final es mejorar procesos dentro de una organización. ¿Cuándo debemos de utilizar proyectos Lean Six Sigma? Esto es bien importante. Si yo no sé cuál es la causa raíz, no tengo idea de qué está pasando, voy a hacer un proyecto Six Sigma. Si los problemas son bastante amplios y no tengo yo bien definidos, o sea, sé que tengo un problema, pero no sé exactamente dónde lo tengo o no sé exactamente cuál es el problema, yo ya sé que pudiera utilizar un proyecto Six Sigma. Cuando los proyectos son complejos, es decir, yo no puedo predecir qué va a suceder si hay algún cambio, ¿verdad? Tal vez uno de las formas más difíciles, más fáciles de ejemplificar que pudiera ser algo complejo es, por ejemplo, el presidente de la República no podría saber con certeza qué efectos iban a tener las medidas como la cuarentena, como la restricción de horario. O sea, pudiera imaginarse qué se esperaba, pero realmente no sabemos si la mayoría de las personas las iba a acatar y se iba a proteger, o la mayoría de las personas no iba a hacer caso y iba a seguir con su vida normalmente. Esto es bien complejo de poder, esto es bien difícil de poder predecir. Y principalmente cuando los costos están ligados estrechamente a los procesos. Por eso es de que muchos dicen que los proyectos de Six Sigma son enfocados a reducir costos. Aunque eso no es lo mismo que decir despedir gente, ¿sí? Hay una gran diferencia entre el enfoque de reducción de costos con reducir presupuesto, ¿verdad? Son cosas diferentes. Entonces, ¿qué hacemos en la etapa de definir en un proyecto Six Sigma? Seleccionamos el problema, ¿verdad? Se le notifica a las personas involucradas. En los proyectos de Six Sigma deben de haber equipos Six Sigma, ¿verdad? Donde hayan personas entrenadas y que hayan recibido
capacitación estricta en la metodología Six Sigma, ¿sí? Esto ya ven que es diferente a los casos anteriores. Aquí las personas tienen que conocer sobre Six Sigma, si no, no se van a cumplir los objetivos porque esta es una metodología bien estructurada. Crear los mapas de los procesos a nivel macro como a nivel micro. Determinar el enfoque apropiado, ¿verdad? ¿Cómo vamos o con qué herramientas vamos a ir resolviendo los problemas? Definir el problema en un acta de constitución del proyecto, que es un documento en el cual digamos, está sintetizada toda la planificación general del proceso. Aquí pudiéramos hablar que tiene cierta similitud con un reporte A3, pero tiene algunas otras variaciones. Estimar los costos de la calidad, porque también va muy ligado. Los proyectos Six Sigma van muy ligados a calidad, a costo y a tiempos de entrega. Mejorar la calidad, disminuir los costos y disminuir los tiempos de entrega, ¿sí? COPQ significa costos de la mala calidad o cost of poor quality. Luego hay que crear el equipo que va a formar o que va a estar trabajando con el proyecto. Cada equipo debe estar trabajando en un único proyecto. No puede estar trabajando una persona en 3, 4 proyectos a la vez, ¿sí? Etapa de medir. Vamos a medir el proceso, tiempos, distancias, ¿verdad? Piensen en diagramas de espagueti, piensen en estudios de tiempos y movimientos, etcétera. Identificar las variables que causan los problemas. Podemos hacerlo con Ishikawa, con mapa de procesos o algunas otras herramientas. Ir seleccionando, vean, aquí tenemos otra herramienta que es matriz causa y efecto, que es la previa a analizar un AMEF, ¿sí? Evaluar el sistema de medición, ver si los problemas son realmente del proceso o los equipos o el sistema con el cual estamos midiendo no funciona, ¿verdad? Entonces, a veces es común que no es que el problema esté mal, sino que el sistema con el cual estamos midiendo nos está fallando. Hacer evaluaciones de la estabilidad del proceso. Luego, tal vez una de las más importantes es establecer la línea base, se le llama baseline, que es como el estado actual. Si nuestro indicador es de costo, ¿cuál es el estado actual? ¿Sí? ¿Cuántos, no sé, miles de dólares nos está costando o los errores que estamos cometiendo, por decirles algo? Y la otra es capacidad del proceso, que esto lo vemos en los famosos índices CP, CPK, PP, PPK, PPM, DPMO, niveles Sigma, ¿verdad? Que los vemos aquí también. Y luego, cada fase de los proyectos BMIC al terminar cada fase, tenemos una revisión para ver si es factible avanzar o no. Luego, en la etapa de analizar, aquí básicamente nos volcamos a toda la parte estadística, combinada en muchos casos con la parte de la experiencia de las personas que conocen los procesos y que están en los procesos, para que ellos nos puedan dar con base en su experiencia y el conocimiento del proceso, por dónde pudieran estar las causas raíz, y luego que nosotros utilicemos la estadística para validar esos acercamientos que hizo el equipo de expertos, ¿verdad? Luego con eso vamos a ver si las causas, pudiéramos tener muchas posibles causas raíz, pero con la parte estadística vamos a validar cuáles en verdad pudieran ser esas causas raíz, ¿sí? En la etapa de mejorar, básicamente es implementar las acciones. Por aquí tenemos diseño de experimentos también. Eso es otra parte bastante estadística, bastante fuerte, digámoslo así. También podemos utilizar simulaciones, ¿verdad? De los procesos para ver, o también podemos hacer planes piloto para ir probando a escala pequeña las acciones que vamos a ir probando en escalas pequeñas las acciones que definimos en esta fase de mejorar, pero basadas en las causas raíz que establecimos aquí, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí es ejecutar plan de acción. En esta fase podría incluirse un análisis de riesgos. El AMEF es una herramienta que es también como un análisis de riesgos, entonces pudiéramos decir que desde antes
desde la etapa de medir y la etapa de analizar, ¿sí? En este caso, la herramienta que por excelencia se usa para análisis de riesgos es el AMEF, ¿verdad? El riesgo de que algo salga mal. O sea, por eso se llama análisis de modo de efectos y fallas. Pero también me gusta mucho tu pregunta, Edgar López. En la fase de definir, se hace un análisis de riesgos generales del proyecto, ¿sí? Que digamos que es otra forma, es como ver el macro del análisis de riesgos, de qué pudiera afectarnos para que el proyecto no se lleve a cabo. No hay presupuesto, el proyecto no le interesa al gerente, tenemos muchas personas que están en contra de nosotros, por eso deberíamos de hacer un análisis de partes interesadas. Entonces, pudieras, para responderte y aterrizar un poco, pudieran utilizarse dos formas distintas de análisis de riesgos. Una de riesgos asociados al proyecto en general y otros análisis de riesgos en etapas del proyecto, ¿verdad? El AMEP se puede empezar a construir desde la etapa de medir y puede finalizar también en la etapa de mejorar. Entonces, sí pudiera ser parte de esto. Gracias, Edgar. Por último, en la etapa de controlar, de nada, tenemos básicamente el plan de acción, el plan de monitoreo. ¿Cómo me voy a asegurar yo que voy a mantener los nuevos resultados? Y como les he mencionado en ocasiones anteriores, evitar que el proyecto al finalizar pase un tiempo y regresemos nuevamente a la parte inicial donde teníamos el problema, ¿verdad? Entonces, básicamente es desarrollar el plan de monitoreo, crear el plan de monitoreo, capacitar a la gente, enseñarle cuál va a ser cuáles son las nuevas disposiciones, alinear sistemas y estructuras. Básicamente es cómo vamos a divulgar el proyecto, los nuevos estándares y cómo vamos a hacer que esos estándares se puedan ir ampliando y en algunos casos utilizando en otras áreas del proceso o en otros procesos dentro de la empresa, ¿verdad? Ya de último, hacemos una verificación del impacto final. Los proyectos Six Sigma, básicamente, todos deben de estar monetizados. O sea, vamos a mejorar calidad, vamos a mejorar tiempos de entrega, vamos a mejorar salud y seguridad ocupacional, pero todo debemos de exponerlo en términos de dinero, ¿sí? Esa parte es totalmente crucial. Un proyecto Six Sigma que no tiene, digamos, la parte de análisis de ahorros o de costos, básicamente pierde mucho de su esencia. Luego tenemos por aquí algunos ejemplos de cómo aplicar, o de, digamos que nombres de proyectos que pudieran ser aplicados a manufactura. Reducción de porcentajes de mermas, puede ser en inyección, en soplado, en bebidas, etcétera. Reducción de paros de máquinas. Reducir el número de defectos en general, ¿sí? Reducir la variabilidad de los procesos. Eso es mucho en lo que se centra el Lean Six Sigma y por eso es de que utiliza mucho la estadística, ¿sí? Mejorar el proceso de llenado de bebidas, no son solo esos procesos, son ejemplos de todo lo que se podría hacer. Reducir el número de defectos, reducir el número de quejas, reducir el número de reclamos de productos defectuosos, etc. Y en servicios, reducir tiempo de entrega de las ofertas, ¿verdad? Pudiéramos verlo ahora que estamos en época de COVID, uno para que pueda hacer una compra, no sé, a mí me ha pasado en todo este tiempo, yo vengo trabajando cursos de este tipo desde octubre del año pasado, pero cada vez he necesitado ir adquiriendo más equipo, tengo un micrófono profesional, un teclado inalámbrico, audífonos, el aro de luz, una computadora, etcétera, etcétera. Pero cada adquisición, créanme que ha sido un dolor de cabeza, ¿sí? Una empresa, no quiero decir el nombre porque no ese es el objetivo, tienen unas grandes campañas en internet y en redes sociales y que cómpranos y que estamos. Hice el pedido a los 4 días, 5 días me llamaron solo para decirme que no lo tenían y que mejor fuera a la tienda. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto?
cuando ustedes han mandado a arreglar una televisión o una computadora, ¿cuánto tiempo se tardan en arreglarlo? Todo eso lo podemos abarcar acá. Reducción de tiempos de gestión de una solicitud bancaria, ¿verdad? Especialmente ahora, vean que ahora ya tenemos, ahí han respondido bastante bien. Ahora ustedes pueden, yo hago transacciones entre el banco, como es hablar bien, entonces ahí sí menciono el nombre, Banrural y Banco Industrial. Ahora las transacciones de menos de cierta cantidad son inmediatas entre bancos. Entonces eso a mí me facilitó muchísimo. El viernes fui a pedir que me activaran transferencias internacionales porque necesitaba hacer alguna. Me lo hicieron en un día. Entonces todos esos procesos se han reducido bastante. La industria de la banca se ha puesto bastante pilas. Los bancos cada vez van buscando cómo ir mejorando sus procesos también. Aquí, perdonen, alguien me dice, a costo de implementación, eso lo haces en la etapa de entre definir y medir, ¿sí? Rodolfo, España. En este caso, fíjate que no es costo de, bueno, sí evalúas costo de implementación, pero uno de los objetivos de todos estos proyectos, no solo de Six Sigma, es tratar de no invertir mucho. En las 3 metodologías en las que vimos que sí se invierte a veces plata considerable es en Six Sigma, pero eso lo haces en definir y en medir y tenés que ver y justificar ese gasto porque tu retorno de la inversión tiene que ser muchísimo mayor que el de tus gastos, ¿no? Aquí me dice Rosa Yoc, una duda en el caso de paros de máquinas, ¿cómo los cuantificamos por las unidades que no producimos durante X horas y llevarlas un dato anual? Fíjate, Rosa, que hay muchísimas formas de hacerlo, entonces va a depender de la empresa. Pudiera ser, vamos a ver, casos de paros de máquina, ¿cómo los cuantificamos? Tiempos de paro, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, paraste 8 horas? ¿Cuánto producto pudiste haber producido y vendido en ese lapso de las 8 horas? Pudieras utilizar muchísimos indicadores. El indicador de OE que nos dice aquí Edgar, ese es una combinación entre calidad, disponibilidad de los equipos y la eficiencia. Este es uno muchísimo más integral que por supuesto pudiera ser aplicado, pero están tiempos de paro, disponibilidad de las máquinas, cuánto tiempo hay entre una falla y otra falla. Hay muchísimos indicadores que pudieras utilizar. Sí, reducir las mudas, Muri y Mura, ¿verdad? Sobrecargas, desbalanceo y los desperdicios. Ya no nos da tanto tiempo como para entrar en eso, pero por supuesto, Edgar, todas aquellas actividades que no nos generen valor, eliminarlas, ¿verdad? Luego tenemos aumento de retención de los clientes, disminución de las quejas de los clientes, costos de facturación, tiempos de facturación, entrega, costos asociados a devoluciones, reclamos, quejas, etcétera, ¿sí? Este también me parece bastante atractivo porque es muy común, no solo errores de fabricación, de facturación, sino errores que a veces son de introducir datos o algún otro tipo similar. Entonces, ahí pudiera también entrar mucho. Por ejemplo, yo le di un curso de Black Belt a un call center aquí en Guatemala y ellos tenían muchos errores porque prestaban servicios a varias cuentas y una de esas era venta de tickets de avión. Entonces la gente iba a viajar a Estados Unidos y le compraban un ticket por error para ir a Inglaterra. Entonces ahí había hacer el cambio, también necesitaba pues también hacer alguna reparación de los gastos y costos que eso tenía que adquirir, absorberlos el call center, ¿verdad? Sí, el OEE, te aconsejo, Rosa, si llevas el OEE, que sea por máquina o por línea. No, algunos tienen un famoso indicador que es la eficiencia global de planta. No te lo aconsejo porque si tenés 3, 4 líneas de producción en la planta y tenés un EGP malo, ¿a qué línea deberías de atacar o qué línea deberías de mejorar? El EGP no te va a dar el dato como tal. Si te dicen por máquina, línea, producto, etcétera, entonces sí vas a saber cuál va a ser el OE de cada una de esas líneas y por supuesto vas a saber cuál pudieras resolver.
¿sí? Llevarlo a cuánto dejamos de vender, estoy de acuerdo. Sí, es que fíjate que a veces son métricas que van muy asociadas a los KPI y no necesariamente los KPI. Entonces, si me escribes a un email, yo te prometo darte algunos indicadores generales y algunos que pudieras utilizar para mantenimiento, ¿sí? Entonces, creo que si no estoy mal, ahora nos toca la parte de preguntas y respuestas y por supuesto la invitación. El viernes 5 de junio vamos a iniciar con la certificación de Greenbelt. Esta va a ser la cuarta promoción. Esta certificación yo la imparto. Es una certificación internacional. Son 12 sesiones de 3 horas, más mensualmente va a haber un webinar que van a ser exclusivos para los alumnos. Tengo preparados también otros talleres complementarios de la metodología que pudieran no ser directamente Lean Six Sigma, pero pudieran ser temas como los que ya hemos tocado anteriormente. Van a tener acompañamiento para su proyecto, ¿verdad? Materiales, libros, plantillas, el material oficial del ente certificador, que es el que ustedes estudian para hacerse directamente el examen de certificación, ¿verdad? Entonces, si están interesados, creo que los datos se los dejo por ahí. Ahora en un segundo, necesito hacer algo porque les quiero pasar una encuesta, entonces, si quieren, aprovechamos estos 2, 3 minutitos para que ustedes me planteen preguntas y respuestas. Todavía nos quedarán unos 10 minutos máximo. Entonces, si quieren, las plantean. Yo solo quiero hacer aquí poderles pasar la encuesta. Listo, entonces, no sé si tienen alguna duda. Les voy a mandar por ahí la encuesta. Les voy a pasar también los datos de contacto. Les voy a dejar por ahí mi número de teléfono también. Estos son los números de contacto y las redes sociales de Verity. Les voy a dejar mis datos de contacto. Listo. Entonces,
Me cuentan por ahí si tienen alguna duda o algo que quisieran que ampliáramos aquí en cuestión de 2, 3 minutitos. William, me imagino que pregunta la diferencia entre Lean Manufacturing y Lean Six Sigma. Lean Manufacturing nació en Toyota como TPS, Toyota Productive System. Unos americanos se fueron a estudiarlos y regresaron a Estados Unidos y le pusieron el nombre de Lean Manufacturing. Lean Manufacturing no tiene una metodología como tal, sino es una filosofía de vida, filosofía de trabajo. Se enfoca mucho en eliminar desperdicios, eliminar sobrecargas, desbalanceos, eliminar actividades que no generan valor y es bastante enfocado al cliente, ¿verdad? Por ahí o algunas otras más. Ahí vemos herramientas como TPM, 5S, como el SMED y algunas otras que pueden ejecutarse o implementarse por separado, ¿verdad? Entonces, Lean Manufacturing no es una metodología, es como un conjunto de herramientas y una filosofía de trabajo y de vida. Nació en Toyota, ellos le llaman TPS, Toyota Productive System, y Six Sigma fue inventado en Motorola, y Six Sigma fue a principios de los 80, y Six Sigma sí tiene una metodología como tal. Primero definir, medir, luego analizar, implementar, controlar. El DMAIC como tal sí es una metodología. Se enfoca mucho en análisis estadístico, reducción de variabilidad, reducción de costos, mejora de la calidad de los procesos y también está fuertemente enfocado en el cliente. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir más o menos de los 90, 2000, en los proyectos Six Sigma se empezaron a complementar con las herramientas de Lean. Entonces ahora es tanta esa sinergia que hay que básicamente ya no hablamos de diferencia entre Lean Six Sigma y entre Six Sigma, ¿sí? ¿Cuál escogería para implementar primero de las herramientas de Lean? Las básicas es estandarización de los procesos, estandarización de las herramientas, 5S, gestión visual. Esas 3 herramientas, ahí podrías empezar y con eso pudieras, si no están implementadas ese tipo de herramientas en las empresas, pudieras pasar un año divirtiéndote con eso porque requiere mucho eso y por paralelo al cambio cultural, ¿sí? Vamos a ver el video de webinar. Fíjate, Lilia, que yo esperaría que sí, pero en la fanpage de Verity. Yo tuve problemas técnicos, todavía estoy viendo, no se convirtieron los videos a formato que pudiera yo subirlo a Facebook. Voy a seguir tratando de convertirlos y cuando lo logre, pues los vamos a subir. De nada, Rodolfo, las órdenes. Gracias, Lilia. Entonces, si no tenemos más preguntas, yo creo que lo estaríamos dejando por ahí. Les agradezco bastante el espacio. Creo que dedicar 1 hora y media de nuestras actividades, de dejar de hacer nuestras actividades para estar en un curso también se representa también cierto nivel de esfuerzo. Entonces, pues les agradezco bastante. Para quienes quieran estar ahí atentos, como les decía, vamos a estar desarrollando otros webinars gratuitos siempre, ¿verdad? La idea es irles aportando un poco con cada uno de los temas que estemos viendo, ¿verdad? Para que ustedes tengan nuevos elementos, ¿verdad? Y pues obviamente muchísimas gracias también a la Facultad de Ingeniería, a la decana Anabela Córdoba y a la ingeniera Natalie López, que con ellos hemos estado trabajando ya desde hace algunos meses, desde el mes de febrero, ¿verdad? Ya llevamos aproximadamente, creo que 3 meses o poquito más de 3 meses trabajando en conjunto y pues vamos a seguir con esta iniciativa. Entonces, cuídense mucho, pasen feliz tarde, que tengan un buen descanso.